Bueno, pues muchas gracias por atender esta convocatoria que les hicimos, pues para comentar los hechos reprobables, absolutamente lamentables del día de ayer, que desafortunadamente se están convirtiendo ya en parte del paisaje urbano y cotidiano del Distrito Federal. La violencia que vimos, de la que fuimos testigos todos, pues ocurre precisamente por el marco de impunidad en el que todo este grupo de violentos constantemente están desafiando a las autoridades porque saben que al final no les va a pasar nada. Eso es lo más triste de toda esta historia. Lo que estamos presenciando son grupos, insisto, violentos, que cabe la pregunta, ¿sí?, que cabe la pregunta de quién los financia, quién los organiza, quién los recluta, cuál es la mano que mece la cuna. Y todo eso lo preguntamos porque hoy, paradójicamente, la historia es al revés. Ayer conmemorábamos 45 años del 2 de octubre del 68, donde las fuerzas federales acallaban voces de ciudadanos que buscaban más libertades democráticas. Y ayer la violencia la ejercen estos grupos autodenominados anarquistas, que son delincuentes del orden común, que son los que agredieron a los policías, ¿sí?, que muchas veces indefensos son pateados en el piso, son golpeados, son vejados, hasta fuego les prendieron. ¿Y dónde están los derechos humanos de esos policías? ¿Dónde están los derechos humanos de las familias de esos policías? ¿Dónde están las organizaciones de la sociedad civil en pro de la defensa de los derechos humanos, levantando la voz fuerte para la defensa de estos servidores públicos? El grave problema es que estos policías no tienen ni ley ni mando que les ampare. ¿Por qué digo que no tienen ley que les ampare? Porque apenas en diciembre se reformó el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, precisamente para liberar a los vándalos que cometieron igual tipo de tropelías cuando asume la presidencia Enrique Peña Nieto. Se les hizo fácil, como no se les podía perdonar, pues modificamos la ley y aprovechan la mayoría que tienen en la Asamblea Legislativa, el PRD, y entonces bajan las penas, lo dejan de considerar un delito grave y pueden ir a la comodidad de su hogar, ¿sí?, a seguir los procedimientos que no van a acabar en nada en contra de ellos. El colmo de los males es que ha trascendido y se ha sabido que son legisladores del PRD quienes finalmente van y pagan esas fianzas. Y muchas de las veces seguramente será con dinero de los contribuyentes. Y luego ellos mismos los vuelven a soltar y los vuelven a proteger y hacen nuevos llamados al diálogo y les sirven cafecito y galletas en la Secretaría de Gobernación, y el jefe de gobierno habla de la tolerancia excesiva que ya se convirtió en cobardía y en abdicación de su responsabilidad como servidor público. Así como nosotros exigimos aquí en el Senado de la República, ¿sí?, que nos den garantías para legislar, así también cientos de miles de ciudadanos quieren garantías para poderse trasladar, para estudiar, para trabajar, para reunirse con sus familias, para divertirse, para hacer lo que les dé la gana. Porque esto, el cumplir con mantener el orden público y utilizar la fuerza pública las veces que sea necesario, no solamente es una atribución, es una obligación que ya debería saber Miguel Ángel Mancera, que asumió como responsabilidad como jefe de gobierno del Distrito Federal. No le estamos pidiendo un favor, le estamos exigiendo que cumpla con su trabajo. Le estamos exigiendo que cumpla con un mandato que tiene de los ciudadanos, no solo los que votaron por él, los que no votaron por él. Todos los ciudadanos hoy exigen orden público, paz, respeto, libertad de tránsito, libertad de asociación, libertad de trabajo, ¿sí? Y sí queremos, de una vez por todas, y con esto concluyo mi intervención inicial, sí queremos saber quién demonios está detrás de estos grupos. Estos no se organizan solos, no tienen esa capacidad. A estos los organiza alguien, los recluta, tienen hasta manuales para cómo agredir a las autoridades. ¿Quién los está financiando? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Sí? Porque no me digan que solamente va a ser un asunto callejero. Aquí también tiene que entrar los servicios de inteligencia para saber de dónde están moviendo tanto dinero, quién lo está trayendo, quién lo está entregando, dónde se están reuniendo, ¿sí? En una palabra, lo que le exigimos al gobierno del Distrito Federal y de alguna manera también al gobierno federal es que cumplan con su trabajo, ni más, pero tampoco menos. Muchas gracias por su atención, Mariana. Bueno, muy buenas tardes a todos
y a todos los medios de comunicación. Compartirles primero, pues hemos estado llevando a cabo una serie de acciones desde aquí, desde el Senado de la República. Hemos presentado diversos puntos de acuerdo que me parece importante retomar uno de ellos, y ya lo mencionaba el senador Javier Lozano. Le solicitamos desde aquí al CISEN, a la Secretaría de Gobernación, que hiciera una investigación minuciosa de quién está detrás de todos estos movimientos. Nosotros hemos hablado de la CENTE, de los disque maestros, porque no puede ser que estos sean los maestros, no queremos creer que estos son nuestros maestros en muchos estados de la República, y desafortunadamente pues no hemos visto respuesta alguna. Nos parece imposible que los maestros de la CENTE puedan hoy pensar en 12 millones de pesos, porque además ya hicimos el cálculo de lo que gastan los maestros de la CENTE por cada día de manifestación en la ciudad, 12 millones de pesos para que puedan sobrevivir en el Distrito Federal. Entonces sí, nuevamente hacer este llamado a la Secretaría de Gobernación para que nos diga en qué va esta investigación. Por otra parte, pues reprobar la actitud, las manifestaciones agresivas, los actos vandálicos, porque no podemos llamar de otra manera a muchos de los manifestantes, solamente podemos llamarlos vándalos, delincuentes. Lo que vimos ayer es una pena para la Ciudad de México, es una vergüenza para el turismo nacional, para el turismo internacional. Son pérdidas millonarias las que se han tenido ya por estas manifestaciones desordenadas. Recalcar que en el PAN estamos a favor del derecho que se tiene a la libertad de expresión, pero también del derecho a la libertad de tránsito. No puede ser que las mismas autoridades del gobierno de la ciudad hagan todo lo necesario para que puedan manifestarse de manera desordenada, sin privilegiar la paz pública. Y por supuesto, nosotros nos quedamos pensando, ¿y dónde quedan nuestros policías? Nuestros policías que salen, les dicen, hoy tienes que trabajar, tienes que defenderte de las agresiones, defenderte incluso de la posibilidad también de perder la vida. Y es una pena que podamos tener policías en coma, y esto viene ocurriendo ya desde que arrancó el mandato de Miguel Ángel Mancera. Si nosotros recordamos el 1 de diciembre, ya lo dijo aquí el senador Javier Lozano, incluso el 1 de diciembre, pues se hablaba ya de varios que estaban en el Ministerio Público, que pisarían la cárcel. Y bueno, pues se hizo todo lo necesario para modificar las leyes, y el jefe de gobierno fue el responsable de publicar estas modificaciones al Código Penal que se hicieron desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Concretamente, la pésima señal que envió el jefe de gobierno fue el 27 de diciembre, publicó la reforma al artículo 362 del Código Penal, que él mismo impulsó, porque nosotros sabemos que en la Asamblea Legislativa los diputados del PRD no se mandan solos. Y he tenido oportunidad de ser en 2 ocasiones diputada local, y los diputados de la Asamblea Legislativa del PRD, esa mayoría parlamentaria, no se manda sola. Y aquí quiero señalar la modificación en concreto que se hizo. La reforma al artículo 362 del Código Penal del DF reduce el rango de la pena de prisión. Antes era de 5 a 30 años y ahora de 2 a 7 años. ¿Qué quiere decir? Que pueden salir bajo fianza. Yo me pregunto también, ¿quién le paga a todos estos delincuentes la fianza? Entonces, aquí son varios cuestionamientos que lo que hoy queremos pues decirle al jefe de gobierno del Distrito Federal, que desde aquí vamos a ser voceros de los ciudadanos, de los millones de capitalinos que quieren alzar la voz y que lo hacen de manera respetuosa y decidida a través de las redes sociales, que lo hacen de manera respetuosa y decidida en sus espacios de trabajo,
que no necesariamente salen y toman las calles y bloquean Paseo de la Reforma, pero sí vamos a seguir siendo voceros, aunque traten de callarnos, de los millones de capitalinos que ya están hartos, cansados de las manifestaciones desordenadas que se dan en esta ciudad y no hay autoridad. No hay jefe de gobierno hoy que diga vamos a privilegiar la ley, vamos a privilegiar siempre el Estado de Derecho. Y yo le hago un exhorto a Miguel Ángel Mancera. Si tanto está molesto por los hechos que vienen ocurriendo en la capital, que presente una iniciativa de ley para modificar el Código Penal, que presente una iniciativa de ley para modificar el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, que regrese al rango de la pena de prisión de 5 a 30 años y que no puedan salir bajo fianza. Si él sigue solapando y llevando a cabo acciones para que los delincuentes puedan salir bajo fianza, nos queda claro a todos que ya le tienen tomada la medida. Y el cinismo puro es poder encontrar en las redes sociales un manual, cómo golpear policías y dónde están los derechos humanos de nuestros policías. También, y por último, quiero compartirles que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha sido omisa. No hemos visto pronunciamiento alguno y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal debiera estar haciendo lo necesario porque se respeten los derechos de los policías, porque se respeten los derechos de los manifestantes, porque se respete también los derechos de todos los que andamos caminando en automóvil en el transporte público de la Ciudad de México. No ha hecho nada al respecto. Y aquí la solicitud en concreto es a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que abra una queja de oficio por los hechos ocurridos y que pueda ser la continuación de la queja que se abrió ya hace un mes cuando fuimos a levantar esta queja a un grupo de legisladores por omisiones del jefe de gobierno del Distrito Federal. Me parece crucial que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se involucre, atraiga el caso de la Ciudad de México, porque a como vamos, pues vamos a seguir viendo este tipo de desmanes en las calles y vamos a seguir viendo que hay un vacío de autoridad en la Ciudad de México. Estamos abiertos a sus preguntas. Le pregunta Angélica Mercado de Grupo Milenio. Sí, senadores, buenas tardes. Además de esta petición que se hace al jefe de gobierno capitalino, ustedes están presentando hoy una iniciativa para regular las marchas, pero no empieza mal si están mezclando lo que son que se puedan disolver marchas violentas con aquellas que tienen que ver con las buenas costumbres. ¿Quién va a calificar las buenas costumbres? Miren, voy a hacerle un favor al jefe de gobierno del Distrito Federal, porque efectivamente presentamos desde la semana pasada, Mariana fue quien encabezó este esfuerzo, una iniciativa para adicionar el artículo 6º constitucional y para que sea todavía más claro el cómo se puede y se debe armonizar la libertad de expresión con la libertad de tránsito, la libertad de asociación y la libertad de trabajo. Y digo adicionar porque la obligación ya existe, porque estos derechos fundamentales ya están hoy plasmados en la Constitución. Y digo que le voy a hacer un favor a Miguel Ángel Mancera, porque lo voy a leer por primera vez, para que lo escuche por primera vez el artículo 6º constitucional en su primer párrafo, que dice lo siguiente: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Díganme ustedes si creen que algo le hace falta a este artículo. Díganme ustedes si no está absolutamente claro que una cosa es la libertad de expresión, pero que los límites de esa misma libertad están en las libertades y los derechos de los demás, del orden público y de los derechos de los terceros. Entonces, pero ya dijo el propio Miguel Ángel Mancera que ya no son una cuestión de leyes, que se puede regular de 1000 maneras las marchas, que esto no va a cambiar. Y no va a cambiar porque él no quiere cambiar, porque él no quiere asumir su responsabilidad como jefe de gobierno, porque él tiene miedo por su cobardía a actuar, y nadie está pidiendo que se conduzca con represión frente a los grupos de manifestantes. Es de una manera responsable, lógica, proporcional,
el poder resistir y someter en todo caso a quienes estén violentando la ciudad, con el uso legítimo de la fuerza pública basado estrictamente en los fundamentos legales que le asisten y de los que puede válidamente echar mano. Es un falso debate, ¿sí?, el estar pensando que es o represión o bajar los brazos y aguantarlo todo. Aquí lo único que estamos exigiéndole es que cumpla con la ley. Miren ustedes dos cosas que se me olvidó decirles. La primera, ya hasta lo que eran los domingos, que era una manera legítima, buena, de cerrar Paseo de la Reforma, para los deportistas y las familias, que solíamos hacer ese paseo, precisamente disfrutando de la ciudad, esas horas, los domingos, carriles centrales de Reforma. Ya ni a eso tienen derecho las familias en México. ¿Por qué? Porque le cede la plaza a López Obrador, para sus marchas, para su negativa eterna de oponerse precisamente a la modernidad de México. Entonces, lo que era un espacio para las familias y para los deportistas, hoy también lo está cediendo para López Obrador. Y esto, francamente, como dice Mariana, más allá de tantas iniciativas que seguiremos presentando para que no quede nada más en manos del gobierno, sino también de los legisladores, tener todo el marco jurídico a su alcance. Pero si el señor no quiere cumplir con la ley, no habrá ley que valga, porque él simplemente tiene miedo a gobernar. Pregunta Leticia Robles de Excelsior. Senadores, son 4 preguntas las que les quiero hacer, pero muy breves. Una, ¿es necesario que el presidente Enrique Peña Nieto pida cuentas de la tarea de seguridad pública que se está realizando en la Ciudad de México, dado que él tiene las facultades para tener injerencia en la política de seguridad pública del Distrito Federal? 2, si la Asamblea Legislativa con la mayoría perredista no mueve su posición, no hay posibilidad de hacer esta corrección. Quiero saber si hay alguna alternativa en ley federal, dado la condición de capital del país, del Distrito Federal, que se pudiera aplicar a estos grupos violentos. La tercera es, ¿qué opinan ustedes de esta versión que difunden algunos perredistas o incluso legisladores, de que todos estos actos violentos son producto de una infiltración premeditada de grupos de derecha para criminalizar la protesta sana que ellos defienden? Y la cuarta es, si toda esta violencia que está pasando los ha desanimado ustedes para respaldar la propuesta o la petición de Mancera de darle a la capital la mayoría de edad que requiere. Gracias. Bueno, me parece completamente ridículo pensar en infiltrados dentro de las manifestaciones que se están dando en el Distrito Federal, hacer un llamado, ¿no? Y es una pena que haya legisladores que hablen de infiltrados dentro de estas manifestaciones, cuando hemos visto que ha sido conducta reiterada de grupos del PRD en la Ciudad de México. Y pienso también que por eso es la negativa para poder pensar en regular las manifestaciones, marchas, bloqueos, plantones en la capital. Si verdaderamente, porque además aquí nosotros no buscamos privar a nadie de ningún derecho, estamos buscando que se respeten todos los derechos y lo que queremos es poner orden. Ojo, hay legislación en muchos otros países del mundo con respecto a las manifestaciones. Está el caso de Venezuela, está el caso de España. Lo importante es que el gobierno haga que se cumpla la ley. De nada te sirve tener el marco jurídico perfecto si no haces que se cumpla la ley. Si el jefe de gobierno tuviera disposición, quisiera que las cosas cambiaran en la ciudad, también podría enviar una iniciativa a la Asamblea Legislativa, no nada más de modificación al Código Penal en el artículo 363. Estaría enviando una iniciativa también para regular las manifestaciones en la capital, cosa que no ha hecho, cosa que no ha querido hacer. Desde que era procurador tratábamos el tema de las manifestaciones. Ahora como jefe de gobierno, yo tenía una esperanza
en que en la ciudad se llegara a poner orden con respecto a las manifestaciones. Y hoy vemos que estamos peor que nunca en la capital de la República. Hoy vemos que le tienen tomada la medida a los cuerpos policíacos de la Ciudad de México y también a los cuerpos policíacos a nivel federal. Y esto no lo podemos seguir tolerando como sociedad. Aquí decir, si piensan ellos con sus investigaciones que hay infiltrados, bueno, pues que vayan por ellos, que sigan una estrategia. Hay cámaras, hay un Big Brother, tenemos un Big Brother en la Ciudad de México. En las avenidas principales hay cámaras por todos lados. Pidió que no se taparan la cara, se taparon la cara. Los manifestantes que ayer tomaron la Ciudad de México, porque además tomaron la Ciudad de México, porque el centro económico del país está aquí, la sede de los tres poderes está aquí, y no vamos a seguir tolerando que el jefe de gobierno salga y diga que la sede de los tres poderes, bueno, que la ciudad, que las manifestaciones en un 70% son para temas que no tienen que ver con la ciudad, y él no sabía cuando fue electo que en la ciudad estaba en la sede de los tres poderes, ¿o qué creyó? ¿Qué creyó? ¿Que cuando él llegara se iba a salir el Ejecutivo a despachar en los demás estados de la República y el Poder Judicial también? Entonces yo sí lo que veo es ausencia de gobierno en el Distrito Federal. Pareciera a veces que sus mismas tribus, pareciera que sus mismas tribus están buscando desestabilizar al gobierno de Miguel Ángel Mancera, pero esto va mucho más allá. Desestabilizar al gobierno de Miguel Ángel Mancera implica afectar a millones de capitalinos que se han visto agraviados porque no llegan a tiempo al trabajo, porque los niños muchas veces se tienen que quedar en casa porque hay manifestaciones y se ven afectados los papás, o los jóvenes no llegan a tiempo a un examen, o nosotros que no podemos entrar al Senado y llevar a cabo nuestras funciones como debe de ser. Y así puedo hablar también de muchas mujeres que no llegan a tiempo a los hospitales, y hemos tenido casos de muerte porque no pueden salir de la manifestación. Hace unos días un señor sufrió un infarto en el Zócalo de la ciudad y no pudo salir de la manifestación y murió porque la ambulancia no llegó. Entonces podemos hablar de muchos casos que yo me pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar en el Distrito Federal para pensar verdaderamente en el orden que se requiere, la tranquilidad que se requiere, la paz que se requiere? Y me parece muy complicado pensar en una reforma política con estas inmadureces del jefe de gobierno y ante su ausencia, vacío de poder en la Ciudad de México. Me parece muy complicado pensar en una reforma política que se le deje la policía a Miguel Ángel Mancera. Imagínense lo grave. Por lo menos hoy puede intervenir el gobierno federal y hacer su parte, pero que se haga el responsable de la policía. Hoy ya empezamos también a cuestionarnos esta parte. ¿Tiene la capacidad para ello? Dijo que cortaría cabezas si no funcionaban sus servidores públicos. Nosotros no hemos visto nada de ello. Al contrario, hemos visto a un jefe de gobierno ausente incluso en las redes sociales. Ha salido a dar la cara el secretario de gobierno y algunos otros actores, pero él ha estado completamente ausente. Y sobre la parte jurídica, muy rápidamente decir, primero sí, efectivamente, el presidente de la República, en términos del estatuto del Distrito Federal, sí tiene dos atribuciones muy importantes. Es el responsable en última instancia de la Procuración de Justicia y también de la seguridad pública en la capital. Entonces, al final del día, pues esto le va a alcanzar al presidente Peña Nieto ante la ausencia, ante la cobardía de las autoridades del gobierno del Distrito Federal, porque alguien tendrá que poner orden. Y no era la intención, siempre ha habido esta suerte de colaboración y de respeto y de confianza recíproca al autorizar al secretario de Seguridad Pública y al procurador que proponga el jefe de gobierno. Pero en última instancia sí es responsabilidad del presidente Peña Nieto y eventualmente va a tener que intervenir. Y segundo, ¿por qué no podríamos nosotros legislar en materia de este artículo 362 que modificó la Asamblea Legislativa? Porque estos delitos son del orden común, son legislados y las autoridades son del orden común, no federal. No podríamos nosotros intentar legislar sobre ello
porque entonces estaríamos invadiendo una esfera de responsabilidad, daría lugar a una controversia constitucional que estoy seguro que estarían gozosos de entablar contra nosotros con tal de no aplicar esa nueva reforma legislativa. Por último, les pregunta Felipe Rodea de La Razón. Hay grupos como el Bloque Negro, el Frente Oriente, los anarquistas, que incluso anuncian lo que van a hacer, mandan manuales y todo. Pero yo veo que ustedes no están pidiendo investigación contra ellos. ¿Están ustedes pensando que forman parte del PRD y que hay que investigar mejor el PRD o forman parte de la coordinadora? Me parece importante que se investigue a todos, los manifestantes que están llevando a cabo, si se les puede llamar manifestantes, actos vandálicos en la Ciudad de México. Aquí no estamos en contra de un grupo en específico, nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, que se expresen, que se manifiesten, incluso nosotros también nos hemos manifestado. Lo único que pedimos es detener estos actos vandálicos y que el jefe de gobierno haga que se cumpla la ley. Y miren, en ese mismo sentido, bueno, si hay dudas de que estos disque infiltrados pudieran tener alguna vinculación con nosotros, estaremos de veras gustosos de ver que se realicen las investigaciones y que hagan público absolutamente todo de lo que se enteren, todo, pero de todos. Hoy veo dos notas interesantes, una de La Razón y otra en Milenio, y las dos nos dejan ver que hay alguien más detrás de estos movimientos. En el caso de Milenio, cuando dice el EPR podría tener una vinculación, porque oficialmente se hace esta declaración de que podría estar vinculado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cuál es una de las demandas que tiene todavía la coordinadora y por lo que sigue fastidiando a los capitalinos? Es que liberen a los que ellos llaman presos políticos, ¿sí?, y luchadores sociales, y que no son más que secuestradores confesos de los sobrinos de Gerardo Gutiérrez Cantián en Oaxaca. Secuestradores vinculados con estos otros grupos. Y entonces parte de la negociación, y nada más falta que se las concedan, parte de la negociación es liberen a estos angelitos. Y segundo, en el caso de los grupos que están detrás de los anarquistas, como lo dice la Razón, que tienen ahora hasta un manual y todo ello, bueno, saber si de veras, como se sospecha, el PRD capitalino tiene que ver con eso. Porque sí llama la atención una cosa, llama la atención que cuantas veces van a dar a la cárcel, los que van a sacarlos bajo fianza, van con la lana, con el dinero de los legisladores del PRD y se ufanan de ello, ¿sí? Entonces, sí pareciera que detrás de todo esto hay toda una clientela, ¿sí? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Y esto es exactamente lo que han provocado en el PRD. Por tener sus clientelas tan bien controladas, ahora no saben qué hacer con estos grupos y se pelean por un botín político y se llevan entre los pies a todos los capitalinos. Por eso es que nosotros vamos a seguir planteando cualquier cantidad de iniciativas que sean necesarias, pero mucho me temo que si no hay voluntad política y determinación, no va a pasar nada a favor de la ciudadanía, y no basta con que nos digan, oigan, van a estar cerradas estas vialidades y comercio establecido baje sus cortinas. Ese no es el papel de la autoridad. Hagan su trabajo. Muchas gracias. Gracias.